Beirut, enero de 1979. Una tranquila mujer inglesa está sentada en su balcón, alimentando a gatos callejeros y pintando el paisaje urbano que se extiende a sus pies. Sus vecinos la conocen como una artista excéntrica y reservada. Debajo de su ventana, un Volkswagen rojo está aparcado en la calle. Nadie le presta atención. Pero en unos instantes pasará una caravana de vehículos que transporta al hombre al que Israel llama enemigo número 1. La mujer del balcón no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Erica Chambers y está a punto de lograr lo que los mejores agentes del Mossad no han conseguido en 7 años. El apartamento de la calle Verdún guardaba secretos que los vecinos jamás sospecharían. Para ellos, la joven inglesa que vivía en el 8º piso era simplemente Penélope, una cooperante con pasión por la pintura y una inusual devoción por los gatos callejeros del barrio. Casi todas las tardes se la podía ver en su balcón, con el caballete colocado para capturar el bullicio de la calle de abajo, y un cuenco de comida a su lado para los gatos que habían aprendido a visitarla. Hablaba un árabe chapurreado con acento inglés, sonreía cortésmente al ser saludada y se mantenía bastante reservada, de una manera que la delataba como extranjera pero inofensiva. El propio apartamento reflejaba esta identidad cuidadosamente construida. Lienzos apoyados contra las paredes en diversos estados de finalización representaban escenas de la vida callejera de Beirut con entusiasmo amateur. Los materiales de arte abarrotaban el pequeño espacio de trabajo cerca de las puertas del balcón. Libros sobre la cultura de Oriente Medio y manuales de lengua árabe ocupaban las estanterías junto a novelas británicas de bolsillo. Una tetera y un buen té inglés ocupaban un lugar destacado en la modesta cocina. Todo apuntaba a una joven que había llegado al Líbano con intenciones humanitarias y aspiraciones artísticas. Nada más. Sin embargo, bajo esa superficie existía una realidad diferente. El apartamento había sido elegido no por su encanto o asequibilidad, sino por sus vistas. Desde el balcón, un observador podía ver claramente la calle Verdún y las calles que la cruzaban, formando la única ruta práctica entre dos direcciones específicas. La ubicación no fue accidental. Meses de vigilancia habían trazado un mapa de todas las rutas posibles que podría tomar una caravana de vehículos, y este balcón daba a la más utilizada. El edificio en sí ofrecía ventajas, múltiples salidas, proximidad a las carreteras principales para una rápida salida y un propietario que hizo pocas preguntas sobre los inquilinos extranjeros que pagaban en efectivo. Los gatos cumplían una función que iba más allá de la simple compañía. Su presencia explicaba por qué Penélope pasaba tanto tiempo en el balcón, a la vista de los transeúntes, estableciendo un patrón de comportamiento que parecería completamente normal cuando llegara el momento crucial. Los vecinos se acostumbraron a verla allí, se familiarizaron con su rutina y dejaron de notarla por completo. Esa invisibilidad lograda mediante la familiaridad era precisely lo que requería la operación. Una mujer que pertenecía al paisaje, cuya presencia no despertaba alarma, cuyas acciones serían interpretadas como inocentes, incluso cuando no lo eran en absoluto. La organización humanitaria que supuestamente la empleaba existía sobre el papel y en la mente de quienes preguntaban. Las tarjetas de visita llevaban su nombre y un número de teléfono que conectaba con un servicio de contestador automático. Se podrían proporcionar referencias si fuera necesario, que permitirían contactar con personas que confirmaran el empleo y la reputación de Penélope.
La organización afirmaba centrarse en los niños palestinos, una causa que explicaba su presencia en Beirut y servía de tapadera para sus movimientos por toda la ciudad. En realidad, ningún niño recibió ayuda a través de esta supuesta organización benéfica. Su única función era justificar la presencia de una mujer británica en posición de observar un objetivo muy específico. La rutina diaria de Penélope seguía patrones diseñados para establecer la normalidad, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad operativa. Por las mañanas solía ir a los mercados locales a comprar provisiones y a practicar árabe con los comerciantes, a quienes sus esfuerzos les resultaban encantadores. Ocasionalmente asistía a eventos culturales, manteniendo el perfil de alguien interesada en la sociedad libanesa. No hizo amigos íntimos, pero mantuvo una relación cordial con los vecinos, logrando un delicado equilibrio entre aislamiento e integración. Cada interacción estaba calculada. Cada conversación era potencialmente útil para la misión que la había traído a esta ciudad. La transformación de Erica Chambers a Penélope requirió meses de preparación. La leyenda, como los servicios de inteligencia denominan a una identidad falsa, se había construido capa por capa. Se elaboró documentación que establecía los antecedentes de Penélope, su historial laboral y el motivo de su presencia en el Líbano. El apartamento estaba amueblado de acuerdo con su supuesta personalidad e intereses. Incluso su vestuario fue elegido para proyectar la imagen de una chica inglesa bohemia que trabaja en un país en desarrollo. Práctico, pero con un toque artístico. No se dejó nada al azar, ya que una sola inconsistencia podría desmoronarlo todo. Vivir la tapadera significaba convertirse en Penélope, no solo en público, sino también en las costumbres privadas. Las pinturas que creó eran auténticamente suyas, producto del tiempo real dedicado a aprender a pintar lo suficientemente bien como para resultar convincentes. Los gatos a los que alimentaba se convirtieron en verdaderos compañeros, cuyo bienestar ella consideraba sinceramente. Las frases en árabe que practicaba las había memorizado por completo y las utilizaba en sus interacciones diarias. El método de actuación llevado a su máxima expresión, donde la línea entre el papel y la realidad se desdibujó hasta que Penélope se sintió tan real como Erica lo había sido alguna vez. Esta inmersión total era necesaria porque la vigilancia podía provenir de cualquier parte, y cualquier ruptura en el personaje podría resultar fatal. Sin embargo, bajo la actuación, Erica seguía ahí. Sabía por qué estaba allí. Sabía lo que se avecinaba. Sabía que esta vida tranquila en la calle Verdún era temporal y que se encaminaba hacia un único momento violento. El conocimiento creó una extraña dualidad. Penélope alimentaba a los gatos y pintaba paisajes urbanos, mientras que Erica estudiaba las líneas de visión y memorizaba rutas de escape. Penélope charlaba con los vecinos sobre el tiempo, mientras Erica tomaba nota de sus horarios y evaluaba los riesgos de seguridad. Dos identidades habitando un solo cuerpo, preparándose para el día en que Penélope desaparezca y Erica complete su misión antes de desvanecerse también. La espera generaba una tensión en sí misma. Meses de preparación para construir una identidad falsa tan meticulosamente que llegó a ser casi real, todo culminando en un momento que duraría segundos. Los planificadores operativos le habían advertido sobre este desafío psicológico. Los largos periodos de aparente inactividad, normalmente interrumpidos por breves ráfagas de acción, requerían una disciplina mental que no todo el mundo poseía.
Los agentes, agotados por la espera, cometieron errores por aburrimiento o ansiedad. Erika comprendió el peligro y lo gestionó mediante la rutina, permitiendo que Penélope ocupara la mayor parte de su conciencia, mientras se mantenía a sí misma preparada para emerger cuando fuera necesario. Ali Hassan Salamé se movía por Beirut como un miembro de la realeza, que en muchos sentidos lo era. Los palestinos lo llamaban el Príncipe Rojo, un título ganado por linaje y amplificado por su carisma personal. Su padre había sido un luchador legendario por la causa palestina, y el hijo heredó no solo el nombre, sino también el aura de liderazgo. Alto y apuesto, siempre vestido con costosos trajes confeccionados en las capitales europeas, Salamé encarnaba una peculiar mezcla de luchador revolucionario y playboy internacional que fascinaba tanto a admiradores como a enemigos. Su rutina diaria mezclaba política y placer de maneras que habrían sido imposibles para figuras menos agraciadas. Las mañanas solían comenzar en un gimnasio privado donde mantenía el físico que formaba parte de su imagen cuidadosamente cultivada. Las tardes podían dedicarse a reuniones políticas con líderes palestinos, a planificar operaciones o a gestionar la compleja red de alianzas que caracterizaba la política libanesa. Las veladas frecuentemente incluían compromisos sociales, cenas en restaurantes caros, apariciones en eventos culturales y tiempo compartido en compañía de la élite de Beirut. Se movía entre ambos mundos con total naturalidad, sintiéndose tan cómodo hablando de tácticas militares como pidiendo vino. Su segunda esposa añadió otra dimensión a su imagen pública. Georgina Risk había sido coronada Miss Universo en 1971, una belleza que atraía cámaras y atención donde quiera que aparecía. Su matrimonio fusionó la política palestina con el glamour internacional, creando una pareja célebre que los periódicos relataron con todo detalle. Los fotógrafos los captaron en fiestas, en complejos turísticos de playa, entrando en restaurantes donde otros comensales se detenían a mirarlos fijamente. Para Salamé, esta visibilidad tenía múltiples propósitos. Esto realzó su estatus dentro de la sociedad palestina, le proporcionó cobertura para sus actividades más violentas y satisfizo un ego que se alimentaba de la admiración. Sin embargo, bajo las camisas de seda y los brindis con champán, vivía el arquitecto de Múnich. En septiembre de 1972, el mundo observó con horror cómo militantes palestinos de Septiembre Negro secuestraban a atletas israelíes en los Juegos Olímpicos. El enfrentamiento terminó en masacre, 11 atletas muertos, una audiencia global traumatizada y la sensación de seguridad de Israel hecha añicos. Salamé Shey había planeado la operación, seleccionado a los operativos y coordinado la ejecución. La masacre lo convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo, aunque su vida pública en Beirut continuó prácticamente sin cambios. La respuesta de Israel fue sistemática e implacable. La primera ministra Golda Meir autorizó la Operación Ira de Dios, una campaña encubierta para dar caza y eliminar a todos los relacionados con Múnich. Se desplegaron equipos de asesinos por toda Europa y Oriente Medio. Uno a uno, los planificadores y ejecutivos de la masacre olímpica fueron encontrados y asesinados. Pero Salamé demostró ser escurridizo de maneras que frustraron incluso a los agentes más experimentados del Mossad. Sus medidas de seguridad eran sofisticadas, sus movimientos impredecibles y sus conexiones políticas lo suficientemente fuertes como para proporcionarle capas de protección
que hacían peligroso cualquier intento. Su estilo de vida debería haberlo hecho vulnerable. Un hombre que frecuentaba lugares públicos, que mantenía un horario predecible entre sus diversas residencias, que viajaba repetidamente por las mismas rutas, debería haber sido un objetivo fácil. Pero Salame entendía la seguridad de una manera que desmentía su imagen de playboy. Variaba sus horarios lo suficiente como para frustrar la vigilancia. Empleaba guardaespaldas seleccionados por su competencia y no por su lealtad a ninguna facción. Hombres que darían la vida por protegerlo porque pagaba mejor que nadie. Mantuvo varias residencias y nunca estableció un patrón de movimiento completamente predecible entre ellas. Los líderes palestinos lo valoraban demasiado como para arriesgarse a que su reputación se viera comprometida por un descuido. Yasser Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, trató a Salame como algo entre un protegido y un hijo. La relación le brindó a Salame una protección que iba más allá de las medidas de seguridad personal. Cualquier ataque contra él se interpretaría como un ataque contra la propia dirección de la OLP, con el riesgo de una escalada que incluso Israel querría evitar. Este aislamiento político añadió otra capa de dificultad a lo que ya era un objetivo casi imposible. El primer intento serio del Mossad de matar a Salame tuvo lugar en Lillehammer, Noruega, en julio de 1973. Un equipo de agentes siguió la pista de quien creían que era Salame hasta un pequeño pueblo noruego. El 21 de julio, dispararon y mataron a un hombre que caminaba con su esposa embarazada. El hombre era Ahmed Bouchiki, un camarero marroquí que no tenía ninguna relación con la política palestina ni con la masacre de Múnich. El caso de identidad equivocada derivó en la detención de varios agentes del Mossad y en un escándalo internacional que perjudicó las operaciones de inteligencia de Israel durante años. El caso Lillehammer demostró tanto la determinación de matar a Salame como la dificultad de hacerlo con precisión. El fracaso no puso fin a la búsqueda, but la hizo más cautelosa. Se elaboraron planes posteriores que fueron abandonados cuando los riesgos parecían demasiado elevados o la información demasiado incierta. Salame continuó su doble vida, siendo visible públicamente en la sociedad de Beirut, mientras permanecía operativamente activo en las operaciones militantes palestinas. Ayudó a coordinar ataques contra objetivos israelíes. Gestionó las relaciones con gobiernos árabes que brindaban apoyo a grupos palestinos y sirvió de enlace clave entre el ala política de la OLP y sus operaciones militares. Cada papel que desempeñaba lo hacía más valioso y por lo tanto más protegido. Su relación con Georgina le proporcionó tanto cobertura como complicación. La ex Miss Universo atrajo una atención que facilitó la vigilancia, pero también significó que cualquier ataque podría dañar a una mujer inocente, cuya única conexión con el conflicto era su matrimonio. Las directrices operativas del Mossad preferían evitar las bajas civiles siempre que fuera posible, aunque las normas eran flexibles cuando se trataba de objetivos de alto valor. Aún así, la presencia de Georgina en la rutina diaria de Salame añadía otro factor a tener en cuenta en cualquier intento de asesinato. A finales de 1978, Salame había sobrevivido más de 6 años después de Múnich. Cada año de supervivencia aumentaba su confianza y su leyenda. Los palestinos lo consideraban intocable, un hombre que se movía libremente a pesar de las amenazas israelíes porque era demasiado inteligente,
demasiado protegido, demasiado querido por su pueblo como para ser derrocado. Esta percepción era peligrosa para Israel. Salame vivo representaba no solo una amenaza operativa, sino una derrota psicológica. El arquitecto de Múnich debía morir tanto para eliminar un peligro constante como para demostrar que nadie involucrado en esa masacre escaparía a la justicia, por mucho que tardara. Erika Maria Chambers creció rodeada de privilegios y comodidades, hija de padres cuyas vidas representaban la convergencia de dos mundos diferentes. Su padre, Marcus Chambers, se movía en los círculos exclusivos del automovilismo internacional. Como piloto de carreras y director de equipo, viajó a circuitos de toda Europa, conoció a nuevas celebridades e industriales, y encarnó una forma particularmente británica de aventura de la clase alta. Sus antecedentes familiares eran impecables: dinero inglés antiguo, servicio militar, contactos que abrían puertas y allanaban el camino. Crecer como su hija significaba asistir a colegios privados, vivir en casas confortables en barrios de moda de Londres y tener en cuenta que el futuro incluía la universidad y el matrimonio con alguien adecuado. Su madre trajo consigo una historia más oscura para la familia. Lona Negros había huido de Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial, siendo una de las pocas integrantes de su familia que logró escapar de la maquinaria de destrucción nazi. La mayoría de sus familiares murieron en campos de concentración. Sus vidas se extinguieron en la eliminación sistemática de los judíos europeos. Lona llevó consigo este trauma a Inglaterra, donde construyó una nueva vida, pero nunca escapó por completo de las sombras de lo que había perdido. Rara vez hablaba con sus hijos sobre el destino de su familia, prefiriendo centrarse en el presente en lugar de en un pasado demasiado doloroso como para revivir. Pero el conocimiento estaba ahí, un fundamento de dolor bajo la cómoda vida inglesa que llevaba la familia. Erika heredó ambos mundos, la confianza y el amor por el riesgo de su padre, la herencia judía y la tristeza tácita de su madre. Asistió a colegios privados donde su educación hacía hincapié en la tradición y el comportamiento adecuado. Aprendió idiomas con facilidad, una capacidad que más tarde resultaría valiosa de maneras que sus profesores nunca anticiparon. Heredó de su padre la afición por la velocidad y el peligro, recorriendo a toda velocidad las calles de Londres en un pequeño Mini Cooper rojo que se convirtió en su posesión más preciada. Sus amigos la recordaban como una persona audaz, a veces temeraria, que traspasaba límites y parecía necesitar la adrenalina del riesgo para sentirse plenamente viva. La familia se fracturó cuando Erika y su hermano Nicholas aún eran pequeños. El divorcio separó a los niños de su padre, y Erika se quedó con Lona en su casa de Holland Park. La separación la marcó de maneras que no fueron inmediatamente obvias. Se volvió más independiente, menos atada a las expectativas, más dispuesta a trazar su propio camino sin tener en cuenta lo que la familia o la sociedad esperaban. Esta independencia, combinada con su facilidad para los idiomas y su apetito por el riesgo, creó una personalidad que los servicios de inteligencia reconocerían como potencialmente valiosa. La Universidad de Southampton ofrecía estudios de geografía, una disciplina que le interesaba más por su enfoque en los lugares que por cualquier ambición profesional. Demostró ser una estudiante capaz, pero también una cuya atención se desviaba hacia perspectivas más emocionantes que el éxito académico. El Mini Cooper se convirtió en una extensión de su personalidad,
recorriendo las calles a velocidades que asustaban a los pasajeros y, ocasionalmente, atraían la atención de la policía. Los profesores que la recordaban años después la describían como una persona inteligente pero inquieta, capaz de concentrarse cuando estaba interesada, pero que se aburría fácilmente con la rutina. Ella buscaba algo, aunque ni siquiera ella sabía qué era. Tras la universidad, Erika viajó a Australia en lo que parecía una típica aventura de posgraduación. El viaje la llevó lejos de Inglaterra y de las expectativas familiares, ofreciéndole la libertad de explorar en quién podría convertirse sin el peso de la historia y la herencia que la agobiaban. Pero Australia no logró captar su atención. A los pocos meses regresó aún intranquila, aún buscando. El siguiente destino era Israel, ostensiblemente para continuar sus estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén. La elección parecía bastante natural dada la procedencia judía de su madre, pero resultaría ser la decisión que transformaría su vida por completo. En 1972, Israel aún se recuperaba de la masacre de Múnich. La sensación de vulnerabilidad de la nación quedó expuesta de la manera más pública posible, con el asesinato de atletas en directo por televisión ante la mirada del mundo entero. La respuesta del gobierno fue tanto política como operativa. Públicamente exigía justicia a través de canales internacionales y buscaba autorización privada para una campaña encubierta de asesinatos. El Mossad necesitaba agentes para esta campaña, en particular individuos que pudieran operar en entornos europeos sin levantar sospechas. Los requisitos eran una apariencia europea específica, fluidez en idiomas, estabilidad psicológica y motivación que les permitiera mantenerse firmes durante misiones peligrosas. Erika captó la atención del Mossad a través de canales que permanecen clasificados. Probablemente la identificaron a través de contactos en la Universidad Hebrea, donde los reclutadores de inteligencia mantenían redes para detectar candidatos prometedores. Su perfil encajaba casi a la perfección con lo que necesitaba la organización. Tenía una apariencia completamente europea. Podía pasar por británica, alemana o escandinava según el contexto. Hablaba alemán con fluidez gracias a los orígenes checoslovacos de su madre y a su infancia en Europa Central. No tenía ninguna conexión obvia con Israel o el judaísmo que la situara en territorio hostil, y poseía el perfil psicológico de alguien que podría prosperar en operaciones de alto riesgo. Independiente, se siente cómoda con el peligro, busca un propósito. El método de reclutamiento se calibró cuidadosamente. Los oficiales le mostraron documentos clasificados sobre la familia de su madre, los parientes que habían muerto en campos nazis. La revelación fue devastadora. Lona había protegido a sus hijos del horror total de lo sucedido, hablando de ello solo en términos vagos que reconocían la pérdida, sin detallar su brutalidad. Ahora Erika se enfrentaba a la realidad, nombres, fechas, campos a los que habían enviado a sus familiares, la naturaleza sistemática de su destrucción. Los documentos transformaron la historia familiar abstracta en una tragedia personal, creando una base emocional sobre la que los reclutadores podían construir. La propuesta, cuando llegó, conectó el pasado con el presente. La masacre de Múnich fue enmarcada como parte de un continuo de violencia dirigida contra los judíos, una expresión moderna del mismo odio que había destruido a la familia de Erika. Israel representó la negativa del pueblo judío a seguir siendo víctima, su determinación de luchar contra quienes querían asesinarlos.
La campaña del Mossad contra los autores de los atentados de Múnich fue un acto de justicia, un reconocimiento de que la comunidad internacional era demasiado débil o estaba demasiado comprometida para llevarlo a cabo. Erika podría formar parte de esta justicia. Ella podría honrar a sus familiares asesinados, ayudando a garantizar que los terroristas pagaran por sus crímenes. La apelación tanto a la venganza como a la justicia resultó efectiva. Su aceptación dio inicio a años de entrenamiento. El trabajo de inteligencia requiere habilidades que van más allá de la capacidad física o el coraje. Los agentes deben dominar el arte del engaño, vivir una mentira tan completa que, incluso bajo presión, su identidad falsa permanece intacta. Erika aprendió técnicas de espionaje, cómo detectar la vigilancia, cómo comunicarse de forma encubierta, cómo crear y mantener leyendas que resistieran el escrutinio. Aprendió a manejar armas, no para convertirse en soldado, sino para comprender la mecánica de la violencia que podría necesitar infligir o de la que podría necesitar escapar. Estudió psicología, aprendiendo a leer a las personas y a manipular las situaciones en su propio beneficio. La transformación de Erika Chambers en Penélope requirió más que un nuevo nombre y documentos falsos. Los servicios de inteligencia lo llaman construir una leyenda, crear una identidad ficticia tan minuciosamente documentada y vivida con tanto cuidado que se vuelve indistinguible de la realidad. El proceso comenzó en 1975, cuando Erika fue enviada a Alemania para establecerse como una persona completamente separada de cualquier vínculo con Israel o con el trabajo de inteligencia. Durante 3 años vivió en ciudades alemanas, trabajando en empleos comunes, haciendo amigos y creando una historia que podría verificarse si alguien se interesara. Esto era entrenamiento del durmiente, la paciente construcción de una cubierta que solo se activaría años después. La elección de Alemania cumplió múltiples propósitos más allá de simplemente establecer sus credenciales europeas. Si la eventual operación contra Salamé tuviera éxito y surgieran preguntas sobre quién era el responsable, las sospechas podrían recaer sobre los servicios de inteligencia alemanes en lugar de sobre el Mossad. Alemania tenía sus propios motivos para atacar a los terroristas palestinos después de los atentados de Múnich en suelo alemán. La maniobra de desinformación fue elegante. Utilizar a una mujer británica afincada en Alemania para asesinar a un objetivo palestino, creando así una pista que apuntara en dirección contraria a Israel, incluso si finalmente se descubriera a los verdaderos patrocinadores de la operación. Cada capa de la leyenda añadía un grado más de separación entre la agente y sus superiores. Vivir en Alemania también proporcionó una inmersión lingüística y una fluidez cultural que no se podían adquirir a través del estudio en el aula. El alemán de Erika, que ya era sólido gracias a la exposición desde la infancia, alcanzó un nivel nativo a través del uso diario. Absorbió gestos, jerga y variaciones regionales que la identificaban como alguien que pertenecía al lugar, en vez de como una extranjera que luchaba con un idioma adoptado. Aprendió cómo los alemanes realizaban transacciones cotidianas, cómo socializaban y qué comportamientos distinguían a alguien como local o forastero. Esta competencia cultural resultaría valiosa a la hora de consolidar su leyenda en el Líbano, donde los expatriados europeos formaron una comunidad singular con su propia dinámica interna. Los años en Alemania también sirvieron como una evaluación psicológica prolongada.
Vivir encubierto durante años sin romper el personaje, sin revelar la verdad, ni siquiera a amigos íntimos o parejas sentimentales, requería una disciplina de la que carecían muchos agentes potenciales. Algunos candidatos sucumbieron al aislamiento de vivir una mentira, el efecto corrosivo del engaño constante sobre su autoestima. Otros cometieron errores por aburrimiento o complacencia, pequeños fallos que podrían resultar fatales en entornos operativos. El éxito de Erika al mantener su leyenda alemana demostró la resiliencia psicológica que sus cuidadores necesitaban ver antes de comprometerla con una operación de alto riesgo. A finales de 1978, el plan finalmente se concretó. Los equipos de vigilancia en Beirut habían trazado un mapa de los movimientos de Salameh e identificado vulnerabilidades en sus medidas de seguridad. Se decidió seguir adelante con una operación que utilizaría un coche bomba activado a distancia cuando su caravana pasara por un punto específico. Esto requería que alguien estuviera posicionado para observar al objetivo, confirmar su presencia y activar el dispositivo en el momento preciso. La ubicación era obvia, un balcón con vistas a la ruta que su convoy se veía obligado a utilizar. Lo que se necesitaba era una razón plausible para que alguien estuviera regularmente en ese balcón sin levantar sospechas. Erika recibió sus órdenes de activación en Alemania, viajó a Bonn y solicitó un visado en la embajada libanesa utilizando su pasaporte británico y presentándose como trabajadora humanitaria con la esperanza de ayudar a niños palestinos. La historia de portada estaba respaldada por documentación de la supuesta organización benéfica fantasma que la empleaba. Se proporcionaron referencias, números de teléfono que conectaban con personas dispuestas a dar fe de su carácter y empleo. Los funcionarios libaneses, acostumbrados a que idealistas europeos quisieran trabajar en su país, aprobaron el visado sin dificultad. Penélope recibió autorización para entrar en el Líbano. Su llegada a Beirut a principios de diciembre de 1978 marcó el inicio de la fase final de la operación. Alquiló un apartamento en la calle Verdún, elegida específicamente por sus vistas a la ruta que Salameh utilizaba con más frecuencia. El apartamento estaba amueblado para facilitar su tapadera, materiales de arte, libros sobre la cultura palestina, muebles sencillos que sugerían recursos limitados, apropiados para alguien que trabaja en ayuda humanitaria. Se registró ante las autoridades locales como se requería, aportando la documentación que demostraba su empleo con la organización de ayuda y su intención de permanecer en el Líbano durante un período prolongado. Establecerse en el vecindario requirió una cuidadosa calibración. Necesitaba ganarse la suficiente familiaridad como para que los vecinos aceptaran su presencia, pero no tanta como para que su repentina partida provocara preguntas detalladas. Cultivó una imagen de chica inglesa excéntrica, amigable pero reservada, dedicada a su pintura y a sus gatos. Los gatos eran particularmente importantes. Dar de comer a los animales callejeros era común en Beirut, y la presencia de gatos en su balcón justificaba perfectamente que pasara horas en el lugar exacto donde debía estar cuando la operación se pusiera en marcha. La labor humanitaria que supuestamente realizaba se mantuvo deliberadamente vaga. Cuando se le preguntó, habló en términos generales sobre cómo ayudar a los niños, pero aportó pocos detalles específicos sobre proyectos u organizaciones. Esta vaguedad era intencional. Las mentiras detalladas crean más oportunidades de ser descubiertas,
mientras que las generalidades permiten flexibilidad y dificultan la verificación. Los vecinos curiosos la encontraban agradable pero evasiva. Exactamente la impresión diseñada para minimizar el escrutinio mientras mantiene su historia de tapadera. Mientras tanto, otros agentes se estaban posicionando en Beirut. La operación requirió que varias personas desempeñaran roles coordinados, equipos de vigilancia rastreando los movimientos de Salame, especialistas técnicos preparando los recursos para la extracción del coche bomba y la evacuación de los operativos una vez que se produzca el atentado. Cada persona trabajaba de forma independiente con un contacto mínimo, creando una compartimentación que protegía la operación en caso de que algún individuo se viera comprometido. Erika sabía que algunas de estas personas existían, pero no tenía contacto con ellas ni conocía sus identidades. Su atención se centró por completo en su papel: colocarse en posición, observar y actuar cuando llegue la señal. La espera se prolongó durante diciembre y hasta enero de 1979. Cada día seguía el mismo patrón. Aparecía en el balcón con materiales de pintura, alimentaba a los gatos, observaba la calle de abajo mientras parecía concentrarse en su lienzo. La caravana de Salamé pasaba a intervalos irregulares, impidiendo cualquier suposición sobre cuándo podía aparecer. Esta imprevisibilidad fue intencional por su parte, una medida de seguridad diseñada para frustrar precisamente el tipo de operación que se estaba preparando en su contra. Pero los equipos de vigilancia habían identificado que ciertas rutas se utilizaban con mucha más frecuencia que otras, y la posición de Erika daba a la ruta más transitada. El plan operativo que surgió a finales de 1978 llevaba el nombre Enclave Quemador, una designación cuyo significado solo se aclararía tras la explosión. El oficial al mando era Mike Harari, una leyenda del Mossad cuya carrera incluyó algunos de los éxitos más dramáticos y los fracasos más controvertidos de la organización. Harari aportó planificación metódica y disciplina operativa a una tarea que requería ambas. El objetivo era de alto valor, pero estaba fuertemente protegido. Desplazarse por un entorno urbano denso donde cualquier ataque suponía el riesgo de víctimas civiles y repercusiones internacionales. El éxito exigía una coordinación perfecta entre múltiples elementos, cualquiera de los cuales podía fallar catastróficamente.